Bueno, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de nuestro Senado. Señora secretaria. Presidente, solo decir que la cuenta constituye las excusas del ministro de Hacienda, don Mario Marcel, que está con licencia médica. Él había sido invitado, pero se envió sus excusas. Supongo. Bueno, dicho eso, esta sesión se convoca para dar inicio al estudio del proyecto de ley que modifica el decreto ley número 3500 de 1980 en materia de seguro de invalidez y sobrevivencia, boletín número 17.628-13. Es parte de los compromisos que se hicieron a posterior de ya publicada la ley de reforma previsional y para el día de hoy entonces está presente el ministro del Trabajo y Previsión Social, don Giorgio Bocardo, y el señor Claudio Reyes, que es subsecretario de Previsión Social, las asesoras, la señora Sofía Argo, María José San Martín, Silvana Guzmán y el asesor José Méndez. De la Superintendencia de Pensiones, el superintendente subrogante, señor Mario Valderrama, acompañado de la señora Jimena Quintanilla y el señor Alberto Muñoz. Y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, el asesor señor Vicente Riquelme. Están presentes también de Libertad y Desarrollo el señor Esteban Ávila, de la Biblioteca del Congreso, la abogada señora Paola Álvarez. Los asesores parlamentarios de la senadora Sepúlveda, de la señora Magali Fuenzalía, los señores Hermes Gutiérrez y Mauricio Velázquez, del senador quien habla, don César Barra, del senador García, la señora Andrea González y el señor José Miguel Rey, del senador Bianchi, la señora Carol Matus, Natalia Navarro, y el comité de la UDI, el señor Francisco del Río, y del Partido Socialista, la señora Martina Rivera y Melanie Moraga. En respecto de cómo vamos a desarrollar la exposición, va a partir el señor ministro del Trabajo y a continuación la Super y después el Ministerio de Hacienda. Ese va a ser el orden lógico de la exposición y después vendrán las preguntas y debates. Tiene la palabra don Giorgio Bocardo, ministro del Trabajo y Previsión Social de nuestro país. Bueno, muy buenas tardes, senadoras, senadores. Como gobierno es un momento bien importante la presentación de este proyecto porque marca parte de los hitos que corresponden a la implementación de la reforma de pensiones, que como bien se ha señalado es probablemente el desafío de política pública más importante que hemos tenido en las últimas décadas y tiene una expectativa ciudadana y de distintos actores que hace que sea sumamente relevante cumplir en tiempo y forma estos requerimientos. Es en ese marco en que junto al Ministerio de Hacienda hemos estado trabajando intensamente para cumplir con el itinerario y el objetivo de esta presentación tiene como primer lugar dar cuenta de manera muy sucinta, pero también a modo de recordatorio del momento actual en el que nos encontramos en la... Disculpen la proyección de la presentación. Hay que subirla. Ah, no, está arriba. Ahí sí. En el momento actual que nos encontramos de la implementación de la reforma de pensiones, posteriormente haremos una breve explicación de cómo funciona actualmente el subsidio, el SIS, para también que se entienda las modificaciones que estamos presentando y para posteriormente poder entrar en los detalles del funcionamiento específico de los contenidos de este proyecto de ley. Así que en ese marco me gustaría comenzar recordando que durante el año 2025 tenemos varios hitos que cumplir. La ley se publicó en el mes de marzo. A partir de esto se enviaron las propuestas para los consejeros del FAP al Senado y como saben, estos ya se ha constituido el FAP como tal. Las primeras normas de el seguro de lagunas, de la superintendencia a propósito del seguro de lagunas, que ya también entró en vigencia en el mes de mayo.
Y actualmente nos encontramos en el momento en que por ley estamos obligados a presentar este proyecto de ley de ajustes operativos y regulatorios necesarios del SIS y de su licitación. Digo obligados porque efectivamente la ley establecía que al finalizar, a los 90 días de publicada la ley, teníamos que presentar este proyecto, lo cual en el momento de su ingreso se cumple tal como la ley lo establecía. Pero también hemos ido adelantando una serie de medidas a propósito del fortalecimiento del IPS, de las modificaciones que se tienen que realizar en la superintendencia, normativas, reglamentos. Así que en ese marco, si bien comprometimos en su momento aquí en el Senado presentaciones regulares y en el momento que ustedes así lo estimen, estamos a disposición de poder profundizar en todos los aspectos de implementación de la reforma. Hoy día nos encontramos en este momento que es la presentación de este proyecto de ley. Durante el mes de agosto tiene que estar constituido el administrador del FAP, que es el plazo máximo que la ley establece. Algo que es muy relevante, se inicia la recaudación de las cotizaciones del seguro y la Tesorería General de la República interviene en la administración de los recursos del FAP de manera transitoria, sí, en inversiones. Durante el mes de septiembre se activa ya el segundo beneficio de la reforma. Hay que señalar que el primero es el seguro de lagunas, que si bien quizás es menos destacado, pero que hoy día, a propósito también de la situación de empleo, está cumpliendo un rol muy importante en cubrir las lagunas previsionales del trabajo formal. Y ahora en el mes de septiembre es el primer aumento de la PGU a las personas de 82 años o más. Hay que señalar además que los nuevos beneficiarios que se incorporaban en la reforma a la PGU, que son todas las leyes reparatorias, ya se encuentran abiertos los procesos de postulación, por lo tanto también debieran a comenzar a expresarse en dos cuestiones. Primero, el acceso a la PGU y segundo, en el caso específico del corte de 82 años la PGU a los 250.000 pesos. Están los aumentos del monto de beneficios solidarios de invalidez, el nuevo cálculo de intereses para las deudas previsionales, hay que recordar que ahí también se hizo un ajuste importante, y la presentación de proyectos de ley en el mandato que también está incorporado para seguir con esta andanada de 3 proyectos de ley que contempla la ley. ¿Sí? Este aumento monto beneficios solidarios de invalidez, ¿podría recordarnos un complemento de las pensiones? Es el complemento de las pensiones. Ya. A 250.000 pesos. Ah, ya. Todas las pensiones que están por debajo se ven incrementadas. O sea, la de invalidez. para quienes tengan menos de 82 años. Sí. En pensión de invalidez no hay restricción de grupo. Entran todos en la primera. Entran todos en la primera ya. ¿Son 500.000 personas? No, unos 300.000. 300.000, ya. Ok, gracias. Aumento la PGU, ¿cierto? Es para anotarme yo aquí. Sí, mejor. A ver, en septiembre comienza el primer grupo de pensionados de la PGU, 82 más años, pero también entran en un solo bloque todos los pensionados que tengan pensiones básicas de invalidez, pensiones básicas solidarias de invalidez o aporte previsional solidario de invalidez. En ese caso es el complemento, es hasta alcanzar los 250.000 pesos. Son aproximadamente 300.000 beneficiarios de invalidez. Y también aquellos que tienen pensiones menores de 65 años también de invalidez. Entonces, quiero complementar, presidente. ¿Los mayores de 82 años son cuántos? Son aproximadamente perdón, presidente, por su intermedio son aproximadamente 400.000 en total los que van a ingresar. ¿Y los del aumento de los beneficios solidarios de 300.000. En total son unos 700.000 beneficiarios en este mes de septiembre de 2020. Y lo que habíamos concordado era que precisamente los de invalidez fueran primero, ¿no es cierto?, como una respuesta a las complicaciones que ellos tenían y que antes no ocurría lo mismo, ¿no? Yo creo que es bueno recalcar que ese fue uno de los objetivos también de la reforma. Sentido de urgencia, muy bien. Entonces, en septiembre entran 400.000 que están en los 82 y más, y otros 300.000 aproximados que tienen que ver con la pensión de invalidez. Así es. Así es. Y eso es
hasta alcanzar el delta que falta, en el hasta caso de alcanzar el invalidez. tope de 250.000 pesos. Eso, o sea, en septiembre cuando ingresen, lo que se les va a pagar es el delta. El delta, O sea, el usted invalidez. tiene, no sé cuánto, Hay distintos casos. lo que sea, si viene 200 son 50, 250, si viene 100 serán 150. Así es. Muchas gracias. Ministro. Bien, en el año 2026, en enero, se inicia uno de los cambios más importantes a propósito de la introducción del seguro social, que es el pago de los beneficios por años cotizados y compensación para mujeres. Son incrementos bien considerables en las pensiones de los actuales jubilados y jubiladas, así que en ese sentido es un momento muy relevante de la reforma. En marzo se presenta el proyecto de ley sobre ingreso de independientes al seguro, que eso también es que es un proyecto de ley que debiéramos presentar durante el mes de marzo y con eso completar los 3 proyectos de ley que incorpora la reforma y dejarlos en los 2 casos idealmente ya tramitados y en el caso de este ingresado durante este mes para su tramitación. Ministro, solo para el registro, el inicio del pago de los beneficios por años cotizados en compensación para las mujeres, ¿eso es en enero del 26? En enero, presidente, en enero de 2026 se inicia el pago de compensación por expectativa de vida a las mujeres y también el pago por años cotizados. En este caso con el tope de 25 años, o sea, 2,5 UF en el caso máximo. Hoy día un poquito más de 98.000 pesos. Ok, gracias. De abril en adelante, y quizás también por eso es tan relevante el espacio de diálogo y de ir presentando estos avances aquí en esta comisión, tiene que ver con darle una visión de Estado a la reforma de pensiones, entendiendo que su implementación va a trascender a este gobierno. Si bien es cierto que en materia de proyectos de ley, en materia de principales pagos de beneficios, en creación de institucionalidad y reglamentos, una parte muy considerable va a quedar resuelta durante este mandato. Sí es un trayecto y un itinerario que, como les decía, tiene plazos que van más allá de este gobierno. En el mes de abril vendrían los primeros cambios al régimen de inversión de los fondos de pensiones, cambio a comisiones llamadas conocidas como las comisiones indirectas. En junio el régimen de inversión y licitación de inversiones del FAP, un nuevo sistema de cobranza previsional. En el mes de agosto se inicia la recaudación de cotizaciones con rentabilidad protegida. Y en septiembre viene el aumento a la PGU en su segunda etapa de personas de 75 años o más. Entra en vigencia también la devolución del bono de seguridad previsional y se dictan los regímenes de inversión de los fondos generacionales, que también, como saben, es una innovación muy importante de la reforma de pensiones. Y durante el año 2027 y parte del 2028, en abril del 2027, entran en vigencia los fondos generacionales y las carteras de referencias. Se inicia también, que esto también es una innovación bien relevante de la reforma, un sistema de información de pensiones que permita integrar la distinta data que existe disponible. Y en agosto del 2027 el plazo máximo para llamados a licitación de afiliados. Septiembre del 2027 se completa ya finalmente el alza de la PGU para todos los beneficiarios y en diciembre del 2027 es el plazo máximo para adjudicar las licitaciones de afiliados. Y el 2028 el plazo máximo para traspasos de afiliados por licitación y en septiembre del 2028 se inicia un nuevo sistema para definir los montos de PGU que, como recordarán, quedaron mecanismos establecidos para poder pensar en los futuros aumentos de la PGU y que no quedaran también a la discrecionalidad de los distintos gobiernos, sino que hay ahí también un criterio definido. Entonces, gracias. Ministro y subsecretario, una de las cosas importantes que veíamos en la reforma es la información al usuario, ¿no es cierto? La información no solo a quien es que se va a pensionar prontamente, sino, por ejemplo, en relación a los fondos generacionales, ¿no? Que yo creo que es muy importante explicarlo, la seguridad que se le va a entregar, ¿no es cierto?, a cada una de las etapas o cada uno de los años, ¿no?, en cuales va a tocar estar en determinado fondo. Entonces, ¿cómo lo van a realizar? Yo entiendo que las FP tienen pero también yo creo que
el gobierno o cualquiera sea, ¿no? ¿Cuáles van a ser la lógica de cómo se va a informar a los usuarios? Bueno, por su intermedio, presidente, la idea es, este es el propósito del llamado sistema de información de pensiones, que es el que va a reunir toda la data asociada a un afiliado y le va a ir informando en forma periódica. No es mucho más que una cartola, es mucho más que solamente sus fondos distribuidos en los distintos fondos generacionales, también toda una serie de información que hoy día se está recopilando, que tenga que ver con su vida previsional, lo que esté en la administradora de fondos de cesantía, lo que esté en el bono con rentabilidad protegida, cómo va evolucionando eso, es decir, toda la información que es relevante antes de pensionarse como afiliado y después como pensionado. Y eso es lo que va a constituir este sistema de información de pensiones, que va a ser totalmente individualizado. Sí, el problema es que ya no están llegando requerimientos de las personas, por ejemplo, los exonerados políticos, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante a través de lo que ustedes tienen de plataforma de identificación de ellos, de alguna manera que tengan la información. Porque si no, le voy a llenar a ustedes de oficios para que nos digan, para que les informen oficialmente, porque lo puede hacer uno, ¿no? Pero es distinto que lo haga la autoridad. Sí, no, pero al respecto, senador, por su intermedio, ayer estuve reunido con asociaciones exonerados, estamos con una campaña muy intensa, tanto a nivel de las organizaciones, a nivel del PRAIS, a nivel de distintas organizaciones, Subsecretaría de Derechos Humanos, para poder llegar a los exonerados y beneficiarios de las leyes reparatorias, porque en este caso particular, que van a ser beneficiarios de la pensión garantizada universal por primera vez, deben solicitarla. Y aún más algún conjunto de ellos que para poder solicitarlo tiene que además de disponer de el registro social de hogares. Y todos esos son procesos que deben hacer, puede ser por web o en forma presencial, a través de Chile Atiende, a través del IPS y los distintos puntos de contacto que hay. Pero hemos estado específicamente a hacerlo, por eso hicimos el esfuerzo de que a partir de junio ya pueden solicitarlo de tal manera que el pago se reciba en septiembre y no empiecen a generar el proceso, hacerlo en septiembre. Hasta el día de ayer habían del primer conjunto de los 13.000, ellos también se distribuyen por grupo etario, por edades, del primer grupo, que son 13.000 de estos exonerados y beneficiarios de ley reparatoria, hay ya 4.000 que han solicitado esto y la gran mitad y mitad vía web y presencial. Así que estamos en una actividad bastante intensa con el IPS para dar a conocer este beneficio. Gracias, presidente. Disculpar, llegué un poquito tarde, está en una reunión justamente con el subsecretario del Trabajo. Y a propósito de la información, creo que este tema ha sido tan esperado y tan sensible para muchos y muchas, donde se retardó por mucho tiempo la posibilidad de tener siquiera un aumento, un incremento. No fue posible en la pandemia, no fue posible de ninguna manera hasta la reforma del sistema de pensiones. Entonces, creo que cobra relevancia la información. Estamos hablando, si no me equivoco, de la primera etapa, personas que superan los 75 años, yo creo, 80 y algo. Entonces, cuando uno, además impuso, ¿cierto?, la reforma que debían registrarse, inscribirse y solicitarlo, tal vez si se pudiera hacer, su secretario, alguna campaña más direccionada, tal vez a través de los departamentos sociales de los municipios, donde hay también registros que no son tan extensos, que uno pudiera a lo mejor abordar desde su comando, por así decirlo. Yo le pediría aquello, si fuese posible, sobre todo en nuestras regiones donde el acceso a la información a veces es muy débil, es complejo, si se pudiera a lo mejor una notita, un formato, un llamado a que estos departamentos hagan ese, comilla, ese trámite, porque hay muchos que ni siquiera saben que tienen que postularlo o que tienen que inscribirse, creen que les va a llegar de manera automática, que también es algo que pudiéramos revisar, yo creo, en algún minuto de manera más administrativa, porque efectivamente, sí, tal vez a estas alturas, pero no son tantas personas, yo creo que se requiere un trabajo más direccionado.
Bien, a continuación vamos a iniciar la presentación respecto al seguro de invalidez y sobrevivencia. En primer lugar, señalar aspectos relativos a la regulación actual. De ahí, si le parece, presidente, darle la palabra a la superintendencia para que explique aspectos relativos a el funcionamiento y los costos, para posteriormente entrar ya directamente al alcance de este proyecto. Sí me gustaría señalar desde inicio que este es un proyecto de ley que nos importaba, o sea, no solamente tiene relevancia para implementar la reforma, sino que también lo hemos ajustado estrictamente a lo que la ley nos mandata, justamente con el objetivo de que sea una tramitación enfocada en lo que se requiere relativo a este proyecto, entendiendo que hay otras discusiones que se plantearon en la reforma que no son parte de este debate, más allá que legítimamente se puedan plantear en la tramitación, pero definimos el marco de este proyecto muy ajustado a lo que la ley nos mandata, con el objetivo de que tuviera una tramitación expedita, pero también de que se enfocara en lo que la ley nos mandata, entendiendo que hubo muchos debates en la reforma que por distintas razones se dejaron de lado para poder construir el acuerdo, y en ese sentido hemos tratado de ser muy rigurosos en seguir defendiendo ese acuerdo alcanzado. En primer lugar, señalar que el marco legal que ampara este proyecto son el artículo 54 del DFL 3500, que establece que las administradoras son las responsables del pago de las pensiones parciales originadas por el primer dictamen de invalidez y de enterar el aporte adicional en la cuenta de capitalización individual de los afiliados declarados inválidos totales o de los afiliados no pensionados que fallezcan. Y en el artículo 59 del DFL 3500 se establece que para cumplir con dicha responsabilidad contratan colectivamente un seguro denominado seguro de invalidez y sobrevivencia, financiado por el empleador y trabajadores en caso de trabajadores independientes o por el propio afiliado cuando se trata de un afiliado voluntario. ¿Cuáles son los requisitos y cobertura de este seguro? Son cubiertos por el seguro los trabajadores dependientes, afiliados cesantes hasta los 12 meses desde el último mes que hubiesen trabajado, trabajadores independientes obligados a cotizar y trabajadores independientes voluntarios que hubiesen cotizado en el mes anterior al siniestro. Esos son los grupos que hoy día el seguro cubre. Se financian pensiones de invalidez para afiliados no pensionados que tengan menos de 65 años y que sean declarados. Invalidez total, que es la pérdida de al menos 2/3 de la capacidad de trabajo, pensión que corresponde al 70% del promedio de remuneración de los últimos 10 años, o inválidos parciales, que son pérdidas superior al 50% e inferior a los 2/3 de la capacidad de trabajo, pensión correspondiente al 50% del promedio de remuneración de los últimos 10 años, y enfermos terminales. Y se financian pensiones de sobrevivencia para el caso de beneficiarios sobrevivientes a la muerte del afiliado. Los beneficiarios legales se encuentran definidos en el artículo 5 del artículo del DFL 3500, y las pensiones de referencia de los beneficiarios legales se calculan en base a un cierto porcentaje de la pensión de referencia del causante establecido en el artículo 58 del DFL 3500. Entonces, ese es el marco de quiénes son los beneficiarios y cuáles son los mecanismos o los montos a partir de los cuales se establece la pensión. Para cubrir las pensiones de referencia, las compañías de seguro de vida, que son las que acceden a las licitaciones de este seguro, deben efectuar un aporte adicional en la cuenta personal del afiliado. El aporte adicional es un monto expresado en unidades de fomento, y el aporte adicional es la diferencia que resulta entre el monto para financiar las pensiones de referencia, que se calculan con las reglas que ya señalé en materia de pensión de invalidez total o parcial, y el saldo que tiene el afiliado en la cuenta obligatoria a la fecha del fallecimiento o del momento en que se dicta ejecutoriada la pensión de incapacidad, y en caso de la pensión de invalidez. En el cálculo del aporte adicional se excluyen los saldos provenientes de cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y aportes de ahorro previsional voluntario. Pero básicamente eso es lo que cubre la compañía de seguro de vida a partir del sistema del SIS que tenemos actualmente. Y los afiliados no cubiertos por el seguro deben financiar las pensiones de invalidez o sobrevivencia únicamente con los fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual. Ese es el marco de lo que hoy día opera, y como les decía, este es un proyecto que no va al fondo del funcionamiento de este sistema, porque este es un sistema que se mantiene en tanto tal a propósito de la reforma. Pero era importante recordar cuál es el actual sistema para también entender qué es lo que modifica particularmente este proyecto de ley. Así que si le parece bien, presidente, poderle dar la palabra a la Superintendencia de Pensiones. Si le parece bien, yo se la doy la palabra.
Antes de eso, el senador José García. Respecto del actual sistema de pensiones de invalidez, entiendo que la reforma no lo trató. Yo creo que si hay algo de lo que somos requeridos los parlamentarios es por pensiones de invalidez. Y por lo menos a mí me ha tocado ver situaciones de profesores, por ejemplo, con enfermedades mentales, con enfermedades neurológicas, en fin. Y no les dan el porcentaje de invalidez que les permite acceder a la pensión completa. Les dan un porcentaje, yo no recuerdo en este momento las cifras, ¿no? Pero eso hace imposible que una persona se pueda pensionar. O sea, si le dicen, mire, le damos el 50% de invalidez, creo que eso le da derecho a la mitad de la... Puedo estar equivocado, pero es más o menos esa la... Y es un drama. Es un drama, un profesor que está en un tratamiento con un Alzheimer, por ejemplo. O sea, lo que quiero decir es que al final la evaluación de la invalidez, sobre todo, porque yo entiendo quizás una persona que, pero incluso así, una persona que tiene ya una cosa física, que a lo mejor le cuesta más caminar o que tiene que usar algún tipo de apoyo para poder caminar, en fin. Pero hay otras situaciones en que se hace imposible que la persona siga trabajando. Y nos toca verlo con bastante frecuencia, y lo que uno hace es que orienta a que vayan a la SUCESO. La SUCESO a veces confirma o a veces les permite que accedan a la totalidad, pero es un drama que viven las personas, muchos de ellos después de años de cotizaciones. Sobre eso no hay ningún cambio. Yo entiendo que en la reforma no hubo ningún cambio, pero no sé si ustedes están pensando en... Probablemente a la larga todo esto es más plata también, pues si el pago de las pensiones en alguna parte son. Esa es mi consulta. Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo creo que el senador García colocó un tema que para nosotros fue recurrente, ¿no? Y recurrente en puntos varios. En puntos varios, porque cuando uno efectivamente está en terreno y escucha, y estamos con trabajadores, trabajadoras que tienen accidentes complejos, o no accidentes, sino claro, de enfermedades complejas, y muchas veces de esas enfermedades además son productos del trabajo, o sea, los profesores, los accidentes cardiovasculares, ¿no es cierto? Tanta cosa. Entonces, yo creo que si bien esto es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo político que se tomó del traslado, ¿no? a este nuevo fondo y todo, y lo que vamos a cumplir sin duda, pero la complicación es que aquí tenemos un tema, ministro, que tenemos que abordar en algún minuto, ¿no? Y yo creo que sería muy interesante de que nos pudieran enviar una evaluación de la que ustedes tienen de este seguro. Más entendiendo que no lo vamos a tocar hoy día, ¿no es cierto? Porque estamos en un acuerdo de la reforma de pensiones, pero sería muy importante que ustedes nos pudieran decir cuál es la evaluación que tienen ustedes como ministerio y como superintendencia en relación a cómo se está ejecutando este seguro. Eso, presidente, muchas gracias. Subsecretario. Presidente, muy brevemente por su intermedio, porque el tema es de bastante profundidad. O sea, que hay un mecanismo que lleva varios años con comisiones evaluadoras que están compuestas por varios profesionales y que tienen distintos niveles de evaluación, que determinan una pensión en función de una invalidez total, que equivale al 70% de los ingresos de los últimos 10 años, o una invalidez parcial, que equivale al 50% de esa remuneración. Hay situaciones, claro, complejas que deberán evaluarse. No lo tocamos en la reforma, pero es un tema, una asignación pendiente, podemos ponerlo así, porque efectivamente aquí esto es un tema que también se mezcla con el tema de licencias médicas, porque en muchos casos estos son casos que provienen de una licencia médica muy prolongada, que en definitiva cuando ya no hay posibilidad de recuperación irreversible,
se transforma en una situación de invalidez que debe ser evaluada ya con cargo a este seguro de invalidez y sobrevivencia que estamos hoy día analizando. Pero sí, eso, presidente. Yo agregar un comentario a propósito de lo que salía ayer en la prensa, de que cambian los estándares de medición de la pobreza en el país. Si estamos, porque efectivamente hicimos esfuerzo como sociedad, como país, de mejorar condiciones de vida de los chilenos y chilenas. Pero si mantenemos los mismos estándares para la medición del impacto, además, en estas condiciones de vida, con la vorágine que tiene la vida chilena, tal vez se hace necesario revisar también los estándares que se aplican para las mediciones del impacto del trabajo en la vida de las personas, y ya no mirarlo como una cuestión meramente economicista que afecta a los fondos acumulados en los diferentes creaciones que nos dimos en el tiempo. Por lo tanto, tal vez sería una buena tarea y un buen acuerdo el que esos estándares los revisáramos también. Muñoz, jefe de la Dirección Comisiones. Buenas tardes, señor presidente, por su intermedio. El funcionamiento del seguro tiene varias etapas. La primera es la licitación del seguro, donde las AFP hoy día deben efectuar licitaciones públicas para la contratación de un seguro con una o más compañías de seguros de vida. Esa licitación deberá ser suficiente para cubrir el valor íntegro de los beneficios que otorga el seguro de invalidez y sobrevivencia. Las licitaciones se rigen por la ley, por las normas conjuntas establecidas entre la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, y por las bases de licitación elaboradas por la administradora del Fondo de Pensiones, ajustadas a la ley y a la normativa vigente, que son revisadas tanto por la Superintendencia de Pensiones como por la Comisión del Mercado Financiero. Las AFP deben llamar a licitación a lo menos 90 días antes de que expiren los contratos celebrados con las compañías de seguros adjudicatorias de la anterior licitación. Hoy día está el contrato número 12, señora presidenta. Al menos 15 días antes del llamado, las administradoras deberán poner a disposición de las aseguradoras información sobre la población expuesta y la siniestralidad histórica que permite una adecuada identificación de los contratos. Hay plazo de 30 días corridos para la presentación y apertura de las ofertas, contados desde el llamado a la licitación. Adjudicación del seguro. La apertura de las ofertas se realizará en presencia de los oferentes y público en general ante un notario público. Esto es transparente. Las administradoras se pronunciarán sobre el resultado de la licitación a más tardar a los 10 días contados desde la apertura de las ofertas, informando su decisión a los oferentes mediante carta certificada. De no poder adjudicarse fracciones que en conjunto representan hasta un 50% en cada grupo, se ofrecerá en primer lugar a la compañía adjudicataria que ofertó la menor prima para ese grupo, y así sucesivamente en orden ascendente hasta la compañía que ofertó la mayor prima. Las fracciones no adjudicadas ofrecerán una tasa de prima que no podrá exceder a la mayor tasa de prima adjudicada en la licitación. Ninguna compañía adjudicataria, podrá superar el porcentaje máximo de adjudicación. Si subsisten fracciones sin adjudicar, se deberá llamar a una nueva licitación solo para estas fracciones o para estos porcentajes. Cuando los porcentajes que no han podido adjudicarse representan más de un 50% del objeto licitado, se deberá realizar una nueva licitación solo para aquellas fracciones o porcentajes no adjudicados. ¿Cómo funciona el seguro? En la contratación de seguro, los contratos deberán convenirse sobre la base de una prima fija y única, calculada como un porcentaje de la remuneración y o renta imponible de los afiliados, y podrán tener una duración de entre 1 y 4 años, de acuerdo con lo que establezcan las bases. La presente licitación termina en agosto del próximo año, señora presidenta. Deberán contener cláusulas de término iguales para todos los contratos ante modificaciones legales o normativas que alteren significativamente la cobertura de invalidez y sobrevivencia, sea en cuanto al riesgo que asumen las compañías o a los beneficios que debe otorgar el asegurador en relación con las condiciones consideradas al momento de la celebración del respectivo contrato. Cotización para el seguro.
La cotización destinada al financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia es un porcentaje de la remuneración y renta imponibles y es uniforme para todos los afiliados, independientemente de la prima establecida en los contratos que la AFP celebren con cada compañía y en el respectivo proceso de licitación. Esta cotización será determinada por las administradoras y corresponderá al máximo entre las tasas de prima promedio ponderado de ambos grupos. El pago de la cotización es de cargo de los empleadores en el caso de los trabajadores dependientes o de los propios trabajadores en el caso de los independientes y de los afiliados voluntarios. La prima que cobran las compañías es en base al sexo del afiliado, grupos de hombres y de mujeres, por lo que si la prima que debe pagar la AFP a la compañía es menor a la pagada por el empleador, la diferencia queda en la cuenta individual del afiliado o la afiliada según corresponda. Cada AFP recaudará la prima correspondiente a sus cotizantes y la distribuirá entre las compañías de seguro adjudicatarias según lo cobrado por cada compañía. Las administradoras deberán enviar cada mes a la Superintendencia de Pensiones un informe del pago de la prima a cada compañía de seguros. En el cuadro siguiente, señora Presidenta, está el gasto del proceso de calificación de invalidez del año 2024. Acá están todos los gastos del proceso de calificación de invalidez. Estos gastos son tanto para los afiliados de AFP, cubiertos o no cubiertos, tanto y para los solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez del Instituto de Previsión Social, del IPS. Hay básicamente tres grandes ítems. La primera parte, que llega hasta la línea que dice subtotal soporte de gastos administrativos. Ahí esos gastos son financiados según la proporción de solicitantes entre las administradoras de fondos de pensiones y el IPS. En el año 2024, el IPS, según el número de solicitudes que efectuaron sus beneficiarios, le correspondía pagar el 32,3% de ese monto y el 67,7% restante de los gastos de administración lo tenía que pagar las administradoras de fondos de pensión. Las compañías de seguro en esta parte no destinan ningún recurso al pago de ningún peso. El ítem siguiente es el gasto total de honorarios médicos. Este es el aporte fiscal que se realiza a la Superintendencia de Pensiones para que se contraten a los médicos de las comisiones médicas. Las comisiones médicas están de Arica a Punta Arenas, en todas las capitales regionales. En algunas de ellas hay más de una comisión, dependiendo del tamaño relativo y la dispersión geográfica. Por ejemplo, la región metropolitana tiene 2, la Quinta tiene 2 y en el sur tiene Castro, Puerto Montt, Osorno y Valdivia. Concepción tiene 2 también comisiones médicas regionales y la otra instancia es la Comisión Médica Central. Y el presupuesto para el año 2024 fue de 6.525 millones de pesos. El otro ítem relevante es el gasto en prestaciones de interconsultores, que el año pasado, como este Senado sabe muy bien, el superintendente de pensiones, el señor Osvaldo Macías, presentaba cada cierto tiempo información del tema. En este ítem el gasto fue cercano a los 31.500 millones de pesos, de los cuales gran parte de ellos proviene de las compañías, en segundo lugar de las administradoras y en tercer lugar del IPS. Y el otro ítem relevante son los traslados, alojamiento de alimentación. Lo que establece la normativa es que si la persona tiene que ser atendida en una región distinta a donde ella habita, ya sea las compañías de seguros o la AFP en el caso de las personas que son afiliadas, pero no están cubiertas por seguro de invalidez y sobrevivencia, y para los pensionados o postulantes a las pensiones de la PBCI, lo tiene que pagar el IPS. Este es el otro gran ítem, que son 2.833 millones de pesos el año 2024. En total, el gasto total que efectuaron las AFP, el IPS y las compañías de seguro fue cercano a los 47.750 millones el año 2024, de los cuales el 42,2% fue financiado por la AFP, alrededor de 20.163 millones de pesos. En segundo lugar, por las compañías de seguro, alrededor de 14.800 millones de pesos, y 12.810 millones de pesos fueron financiados por el IPS. El monto restante fue financiado por aporte fiscal para la contratación de los médicos y el monto total
del gasto del año 2024 fue de 54.277 millones de pesos. Esto cubre para los afiliados cubiertos, no cubiertos y beneficiarios del IPS, señor presidente. Gracias, presidente. Tengo dos consultas. Una, cuando se habla del funcionamiento del seguro y dice la prima que cobran las compañías de seguro es en base al sexo del afiliado, grupos de hombres y de mujeres, por lo que si la prima que debe pagar la AFP a la compañía de seguros de vida es menor a la pagada por el empleador, la diferencia queda en la cuenta individual del afiliado o afiliada según corresponde. ¿Por qué podría ocurrir una cosa así? ¿Por qué podría haber diferencia entre lo pagado por el empleador y lo que la... Esa es una consulta. Y consulta dos, fíjese que yo llevo hartos años en el Parlamento, casi demasiados. Al borde. Y creo que fue el año pasado que descubrí, el año pasado o antepasado, que descubrí esta Fundación de Administración de Comisiones Médicas. Yo no la había escuchado nunca. Y me enteré... Todos. También las descubrimos cuando dejaron de pagar. Cuando dejaron de pagar, y las descubrimos porque empezamos a recibir reclamos de los profesionales que llevaban 3 meses, 5 meses sin que les pagaran. ¿Cómo se generó esta fundación? ¿Qué año se generó? Llama la atención de que además, porque esto lo financian las AFP, entiendo, ¿no? O el conjunto del sistema. ¿Cómo llegamos al extremo de que no les pagaban sus honorarios? Eso quería decir, presidente. Gracias. Presidente, por su intermedio, voy a ir por la más fácil. Como todo en la vida. Y que es la segunda, aunque no lo crea. Claro, efectivamente lo que ocurría antes es que la gestión de las comisiones médicas estaba a cargo de la Asociación Gremial de la AFP. Y esta superintendencia instruyó a la asociación gremial construir una figura jurídica que fuera independiente, que tuviera un gobierno corporativo, y ellos propusieron que la mejor alternativa era una fundación porque no tienen fines de lucro. En esa época, estoy hablando 2016-2017, ese no. No fue por ley, fue por instrucción de la superintendencia, porque lo que ocurre es que la ley establece que las administradoras son responsables de otorgar todo el soporte administrativo del funcionamiento de las comisiones médicas. Y ese soporte está constituido básicamente por 3 grandes partidas. La primera es tecnológica, que hoy día es muy relevante. La segunda es infraestructura, todas las oficinas, las dependencias y todo el mobiliario de las oficinas es financiado a través de esta partida. Y el tercero es el recurso humano, que da todo el soporte de todas las comisiones médicas de Arica Punta Arenas que gestionan además los convenios con los interconsultores. Y lo que establece la reforma del 2008 es que, como además se abrió la posibilidad de que los beneficiarios del IPS tuvieran una pensión básica solidaria e invalidez, un porcentaje de sus gastos de administración también fueran financiados por el IPS, porque efectivamente consume esos recursos, es parte de lo que uno esperaría. Y lo que ocurrió, tal como usted dice, es que, y esto nosotros se lo explicamos al Senado y a todos los medios, ellos tuvieron sistemas de información que implementaron, hicieron cambios que no habían realizado, no estaban los controles debidos, tuvieron un desorden administrativo y esto llevó a que efectivamente se atrasara el pago de los interconsultores. Al día de hoy, la deuda por el pago de interconsultores de 1.500 millones y la operación promedio aproximadamente son como de 2.500. Entonces están relativamente ordenados. Ciertamente que lo que estamos haciendo es fiscalizar para que esa composición cumpla debidamente la norma. Pero hoy día los montos son montos que están dentro de lo esperable. Tenemos el control de cada uno de los documentos tributarios electrónicos asociados a ese monto. Sabemos si son del IPS, sabemos si son de las compañías de seguro y sabemos si son de las AFP. Le puedo adelantar además que hoy día lo que no está gestionado bancariamente es alrededor de esos 1.500,
400 millones aproximadamente son del IPS, cercano a los 500 de la AFP y el restante de las compañías de seguros. Entonces, además, lo que se ha dado en el tiempo es que ese porcentaje, en el primer tiempo el IPS era el que estaba con más dificultades. Hoy día el IPS está operando en línea. Nosotros hemos instruido a la Fundación para que cuando ocurra la rendición de los gastos con el IPS, lo primero que tengan que hacer es pagarle al prestador. Y hoy día los porcentajes de pago en cada una de las regiones, incluyendo la sexta, en que la senadora nos preguntaba habitualmente y nosotros estábamos muy preocupados de lo que ocurría, es alrededor del 95% del monto total. Y entonces, efectivamente, este es un tema que se ha ido achicando en relevancia, que nosotros estamos fiscalizando todas las semanas y, si es necesario, todos los días. Y cada vez que nos llega un reclamo, nosotros lo fiscalizamos y vemos qué ocurre con ese reclamo por parte del prestador. Esa era la parte más fácil de la... Es que lo que pasa es que, senador, este es un flujo. Entonces, siempre va a haber un rezago en algunas cuentas, pero lo relevante de ese rezago es que esté dentro de lo esperable. Hoy día el monto total de lo que no está pagado, pero que están en rendición bancaria, es alrededor de 1.580 millones de pesos. Y sabemos que la gestión mensual es alrededor de 2.400 a 2.500 millones de pesos. Por lo tanto, están en línea respecto a lo esperado. En algún minuto no estaban en línea respecto a lo esperado y, por lo tanto, esa fue la gran preocupación que tuvimos. Ahora, ciertamente que nos gustaría que esos 1.500 pasaran a montos menores, pero van en la dirección que nosotros hemos ido instruyendo y están avanzando. Esa era la pregunta fácil. Y la otra, efectivamente, lo que pasa es que las siniestralidades entre hombres y mujeres son distintas, senador. Entonces, lo que ocurre a veces es que como la siniestralidad de los hombres, como ustedes saben, los hombres somos muy siniestrosos pues los 55 años de edad, lamentablemente, y las mujeres son más sanas que nosotros hasta altas alturas de la vida. Lo que ocurre con el... Sí, yo creo que tiene razón, senador. Además, las mujeres son más preventivas que los hombres. Entonces lo que ocurre es que efectivamente ese diferencial hace que en algunos casos esa diferencia de la prima se deposite en la cuenta de la mujer. La que tiene más probabilidades de acceder a ese depósito en la cuenta individual es la mujer porque tiene una siniestralidad esperada menor que la del hombre. Los cambios al proyecto. O el proyecto. ¿Cuál proyecto? Propiamente tal. ¿Alguna duda que prefiero? Porque nosotros cuando vimos la posibilidad de pasar al fondo, ¿no? Dijimos que precisamente ese delta y esa diferencia que teníamos nosotras las mujeres, ¿no? Iba a ser parte del fondo para pagar garantías. ¿No? ¿Sigue todo igual? Ya, o sea, va la cuenta individual de la mujer, porque esa parte no la teníamos, o por lo menos no me acuerdo haberla procesado de esa forma. Bueno, veámoslo y a lo mejor ahora sí. Perfecto. Ya. Gracias, presidente. Rodolfo Márquez, asesor legislativo del Ministerio de Hacienda y también parte del equipo que trabajó la reforma previsional tramitada por esta comisión. A ver, en primer lugar, lo que vamos a explicar ahora tiene que ver con cuáles fueron las modificaciones que introdujo la ley de reforma previsional, que es la 21.735, a los aspectos relativos al SIS, y luego vamos a pasar a explicar el proyecto de ley que presentamos, que es el que hace los traspasos operativos que es ordenada presentar la ley. Entonces, en primer lugar, dentro de las modificaciones que presentó la ley 21.735, es que el SIS, digamos, como seguro, pasa a ser parte como un componente del seguro social. Y por lo tanto, eso implica que ahora la cotización que financia la prima del SIS pasa a ser parte de lo que se definió como la cotización del 2,5% que
es el financiamiento permanente que va destinado al Fondo del Seguro Social, que es el Fondo Autónomo de Protección Previsional. Entonces, en esencia, lo que ocurre es que ahora esa cotización del 2,5, el administrador del fondo va a tener que pagar la prima del CIS por un lado y el restante que sea la diferencia entre el pago de la prima del CIS y el 2,5 es lo que ingresa al fondo de pensión. Pero eso es distinto a lo consultado a la senadora, que lo voy a explicar en breve. Entonces, hoy día la cotización del CIS pasa a ser parte, de acuerdo a lo que dispone la ley 21.735, de esta cotización del 2,5%. ¿Ya? También la ley dispone que tanto la licitación como la adjudicación y la contratación del seguro de invalidez y sobrevivencia ahora, en vez de ser realizada por la AFP, tiene que ser adjudicada y celebrada por el administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional. Y asimismo, dado que ahora la licitación y los costos de financiamiento del CIS pasan a ser parte del Fondo del Seguro Social, el administrador del fondo también tiene que incluir dentro de su mandato y sus tareas monitorear la sustentabilidad del seguro de invalidez y sobrevivencia dentro de los estudios que realiza en forma permanente para la sostenibilidad del fondo. Entonces, lo que explicaban delante respecto de la diferencia de prima entre hombres y mujeres opera antes de pagar la prima y no después, que es lo que va al fondo. ¿Por qué? Porque, como explicaba delante la superintendencia, la licitación se puede adjudicar para hombres y para mujeres porque tienen sinistralidad distinta, precios distintos. Por poner un ejemplo, el hombre, por ejemplo, la tasa destinada en la licitación es de un 1,5% y el de las mujeres, por ejemplo, fuera un 1,2%, la ley lo que dice es que la prima que paga el empleador se fija en el 1,5%, que es el monto más alto, y la diferencia de eso va, en el caso de las mujeres, ese 0,3 de diferencia va a sus cuentas individuales. Entonces, la distribución que estaban explicando delante opera antes de la plata que tiene que ir al resto del fondo, que es la cotización del 2,5. Entonces, en ese aspecto, la ley 21.735 no cambió la operatoria que hoy día beneficia a las mujeres en términos de una solidaridad que opera para ellas en su cuenta individual por la menor siniestralidad que tienen, y lo que va al Fondo del Seguro Social es la diferencia que opera después de que ya operó esta compensación en favor de las mujeres. Entonces, eso es lo que hizo las modificaciones de la ley 21.735, y en este aspecto consideramos que no era necesario tocarlo justamente porque hoy día ese es un beneficio que sistemáticamente ha ido en favor solidariamente de las mujeres y por lo tanto cambiarlo iba a tener un perjuicio en el ahorro individual de las mujeres. A continuación, trajimos una lámina que muestra la variación histórica de la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia, que grafica esto que estaba explicando. Esta trae la variación histórica del seguro desde el año 2009 hasta la actualidad, que es la última adjudicación, y ahí se ve que la línea azul es la tasa de adjudicación o la tasa del CIS que pagan los empleadores, y la línea negra es la tasa que corresponde a la siniestralidad que se ha ido adjudicando en cada periodo a las mujeres. Y ahí se nota que las mujeres siempre han tenido un valor, digamos, de tasa en términos de la prima que cuesta el financiamiento del seguro inferior a los de los hombres, y por lo tanto ahí hay una solidaridad que ha ido operando consistentemente en favor de ella. Y esto lo que muestra es que en el rango de evaluación la tasa del CIS ha tenido una variación histórica con ciertas oscilaciones durante algunos periodos, pero se ha mantenido en el rango entre el 1,5% y el 1,7% en términos promedio histórico, y por lo tanto esto también era consistente con los estudios de sustentabilidad que se hicieron durante la misma reforma de pensiones y que fueron parte de los antecedentes sobre los cuales se llegó al acuerdo del diseño del Fondo Autónomo de Protección Previsional. Aquí se muestran algunos periodos de oscilaciones. El más relevante, digamos, es el que ocurrió durante la pandemia y los retiros de fondos de pensiones, que es cuando se dio el pic máximo, digamos, de costo de adjudicación del CIS, y luego ha tendido a bajar con algunas oscilaciones en el tiempo que generalmente a principios de año tiende a tener una prima más alta y luego durante el año se va ajustando el pago producto de la siniestralidad que va teniendo por parte de las compañías de seguro, y por lo tanto la prima parte un poco más alta en el año y luego tiende a bajar trimestre a trimestre. Entonces, con ese contexto pasamos a explicar, digamos, el contenido específico del proyecto de ley, que es el que está en tramitación. En primer lugar, en términos normativos, lo que determina el contenido del proyecto de ley... Perdón. Gracias, presidente. Perdón por todas las interrupciones, pero yo creo que esto es muy importante, porque yo entiendo que hoy día estamos en 1,8. 1,8 es lo que están pagando como cotización para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y estamos en 2,5, o sea, la cotización va a ser de 2,5. Y aquí tenemos varias oscilaciones, o sea, así como ahora estamos en 1,8, también estuvo sobre 2. ¿Qué es lo que creen ustedes que va a ocurrir de aquí en adelante?
Porque yo entiendo que con el 2.5 se debiera financiar invalidez y sobrevivencia y lagunas, ¿no? No, bono tabla, perdón, el bono tabla. Bono tabla, sí. Entonces, y nosotros hemos pensado sacar algo de ahí para Salacuna. Entonces, o sea, el riesgo es que la cotización por invalidez y sobrevivencia continúe subiendo, que quede menos para el bono tabla y que eventualmente en algún minuto terminemos quedando incluso con más gasto de lo que, o sea, bien digo, más de lo que representa el 2.5. Entonces, yo no sé si ustedes tienen una mirada de lo que pueda ocurrir en los próximos 10, 15, 20, 30 años, pero esto es súper relevante para no quedarnos cortos. Gracias, presidente. No sé, un comentario, ustedes me pueden corregir, pero si uno observa, todos los datos indican que nos vamos envejeciendo y por tanto, al ocurrir ese efecto biológico, impacta la salud de las personas, claramente. Por lo tanto, la disposición del fondo, la cantidad de recursos siempre van a ser sobreexigidos en cuanto y tanto trasciende el tiempo, porque la fuerza de trabajo va a estar más agotada o va a estar más expuesta a enfermedades o patologías que producto del tiempo nomás se manifiestan en el ser humano. Entonces, ese es un factor que no podemos desconsiderar. Creo que debiera estar también dentro de nuestro análisis, que es más, tal vez más cuantitativo que cualitativo, pero que a los grupos financieros y las compañías también deberán considerar y medir. Ministro. Sí, un poco con el objetivo también de lograr alcanzar a presentar el proyecto, pero para no dejar el punto sobre la mesa, tres cuestiones. El primero, y eso lo señalamos con el ministro Marcel cuando se anunció el envío de este proyecto, a propósito de un cierto debate que se había generado por la suficiencia del fondo en los próximos años. Primero, al menos, de momento, tres cuestiones. Primero, no hay indicios hoy día de que el fondo esté en riesgo producto de los cambios que han habido en la reforma. Quizás podríamos comprometer para una próxima sesión una presentación más detallada de eso, porque también durante la tramitación de la reforma se hicieron presentaciones respecto a esto y, por decirlo así, no ha cambiado mucho el escenario de que había cuando se llegó al acuerdo de hoy día y esas proyecciones están hechas y las podríamos presentar. Segundo, esto lo señaló también el superintendente Valderrama, es que si bien pueden haber más solicitudes de pensiones, los criterios de las comisiones siguen siendo bastante estrictos. Ustedes, de hecho, lo han planteado en sus propias y, por lo tanto, no es que haya habido un relajamiento, y en eso queremos ser súper enfáticos, de las comisiones, a partir de lo cual pueden haber más solicitudes de evaluación, pero eso no necesariamente implica que se estén aceptando más y los criterios están bien establecidos. Podemos profundizar en eso después, pero creo que era importante señalarlo. Y lo tercero, que podríamos presentar en la próxima sesión más en detalle un poco las estimaciones a propósito de las prevenciones que hacen los senadores, de ver cómo se ha modelado los efectos en el corto plazo a propósito de la reforma y de cómo esto se proyecta a las escalas que se proyectaron de 20 años, 30 años en adelante. Es muy, muy importante lo que ha dicho usted, ministro, porque se hicieron varias modelaciones, ¿no? Y esas modelaciones fueron muy importantes para la toma de decisión de los porcentajes que se iban a incorporar en el fondo, ¿no? Y creo que es bueno recordarla. Pero además hay varias dudas que a mí me surgieron de cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el seguro, más bien. Y recordar esos supuestos que hicimos en su minuto. Gracias, presidente. Okay. Continuamos entonces.
Entonces, en términos normativos, el contenido de este proyecto de ley está determinado por dos normas que fija la ley 21.735. La primera es el artículo 8º transitorio, que en su inciso final dispone que a partir del primer día del 17º mes siguiente a la publicación de la ley, ese plazo corresponde al 1 de agosto del año 2026, el seguro de invalidez y sobrevivencia pasa a ser parte del seguro social y por lo tanto fija las reglas y el plazo para que en el fondo la cotización del seguro como el pago y la licitación y sus respectivas normas pasen a ser parte de lo que tiene que hacer como tarea el administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional. Y en segundo lugar está el artículo 16º transitorio, que era el que fijaba el plazo de 90 días desde publicada la ley 21.735 para presentar el proyecto de ley que regulara todos los aspectos operativos para el traspaso del seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces teníamos dos plazos, el de 90 días para presentar el proyecto y luego el momento en el que el seguro de invalidez se transfiere su administración al administrador del fondo, que en este caso el plazo corresponde al 1 de agosto de 2026. Con eso, en términos normativos, el contenido del proyecto de ley, y aquí ya pasamos a explicar el proyecto de ley en sí mismo. En primer lugar, lo que este proyecto de ley regula es que es el administrador del fondo sea el que licita, realiza la licitación, adjudica y contrata el seguro de invalidez y sobrevivencia con las compañías de seguro adjudicatarias que participen de ese proceso de licitación. Es este administrador el que debe monitorear tanto sus costos como su sustentabilidad en el tiempo como un beneficio y como un componente dentro del seguro social. En segundo lugar, las AFP continúan realizando las funciones operativas que hoy día realizan del funcionamiento de este seguro, que incluye las solicitudes de las pensiones, el cálculo de los aportes adicionales, el financiamiento y el soporte administrativo de las comisiones médicas, en este caso, y del sistema de declaración de invalidez, y el pago de los beneficios también del sistema. En tercer lugar, la cotización que es recaudada para el SIS, que ahora es parte del componente del 2,5% que va al fondo autónomo, la realiza el administrador del fondo a través del IPS como dispone en sus funciones administrativas y paga a la compañía de seguro la prima que corresponda por el valor adjudicado en la licitación y transfiere a las AFP para depositarle en la cuenta de capitalización individual la diferencia que haya habido entre hombres y mujeres, que es la misma compensación que habíamos explicado delante que ocurría, que es que en el caso de que si la prima de la mujer es inferior a la del hombre, eso tiene que ir por ley a la cuenta de capitalización individual de la mujer en beneficio de ella y por lo tanto el administrador del fondo ahora tiene que transferir esa diferencia para que justamente se deposite en la cuenta de capitalización individual. Entonces el administrador del fondo adjudicado a la licitación tiene que hacer dos pagos, uno a la compañía de seguro y otro a la AFP por las diferencias que hayan entre el precio de los hombres y las mujeres. En cuarto lugar, el proyecto de ley dispone que la primera licitación del SIS, dado los plazos de adjudicación. ¿Podría, por favor, podrían armar una minuta de ese traspaso? ¿Ah? De cuánto significa, de qué es lo que ha ocurrido con ese, porque nosotros no teníamos a la vista esto. ¿Ah? O sea, no lo discutimos esos minutos. Yo no falté a ninguna sesión. Sí, no sé, se ha mantenido, pero no fue parte de lo que explicamos en su minuto. ¿Ah? Mira. Entonces, por favor, si nos pueden armar una minuta de lo que significa ese traspaso, que lo cuantifiquemos, y qué significa ese traspaso en el mejoramiento de la pensión de una mujer. Eso, ¿ya? Ok, o sea, sí, no hay problema. Lo que estamos haciendo acá en el proyecto, en el fondo, es que como hoy día lo hacen las AFP, pero ahora la cotización es recaudada por el administrador del fondo, el administrador del fondo tiene que pagarle a la compañía de seguro adjudicataria y depositar en la AFP la plata correspondiente a esa diferencia de prima. Entonces es el cambio administrativo producto del traslado de la administración del seguro, pero no es un cambio de fondo en términos normativos. Exacto. En cuarto lugar, la primera licitación que se fija de acuerdo a este proyecto de ley que le correspondería efectuar al administrador del fondo autónomo correspondería al periodo de cobertura que inicia a partir del 1 de agosto del año 2027. Como explicaba la superintendencia, la licitación actual cubre hasta el 1 de agosto de 2026. Se tiene que realizar una nueva licitación en ese periodo, que será el periodo intermedio, y esa licitación por los plazos de adjudicación actuales debiese terminar en el 31 de julio del año 2027 y por lo tanto la primera licitación que por plazos de implementación le correspondería al administrador y que está regulado en este proyecto de ley sería el 1 de agosto del 2027. Asimismo, el proyecto de ley hace todas las modificaciones formales. El periodo el periodo por el que uno contrata es un año. El último está contratado por un año
que vence el 31 de julio de este año, del 2026, y ahí tiene que venir otro contrato que va a cubrir entre agosto de 2026 y el 31 de julio de 2027, y el 1 de agosto de 2027 entraría la primera licitación cubierta y realizada por el administrador del fondo. ¿Y por cuánto tiempo? Esa es mi pregunta. Va a depender de las bases de licitación y de la adjudicación que se haga. El mínimo es 1 y el máximo puede ser 4 años. Que cuanto más prolongado es el tiempo, la prima debiera tender a bajar. Se me ocurre. Sí, tiene un efecto en eso. Entonces, Exactamente. Claro, entonces, pero lo que hace el proyecto de ley es que se pone en el escenario de que la primera licitación que le corresponde organizar al administrador del fondo, una vez ya traspasado el seguro y la prima a su administración, es la del 1 de agosto de 2027. Por eso es mejor la continuidad. Adicionalmente, el proyecto de ley lo que hace también es adecuar normativamente el decreto ley 3.500 para la eliminación del concepto de cotización adicional. Hoy día, el pago regulado en el decreto ley 3.500, el pago de la prima, o sea, de la cotización del CIS está asociado a la cotización adicional que se mezclaba con la comisión que cobra la AFP, ¿ya? Y por lo tanto, al pasar la prima del CIS a ser parte de la cotización del 2,5% que está regulada ahora en la ley 21.735, hay que eliminar todas las referencias normativas a la cotización adicional que están en el decreto ley 3.500, y por lo tanto el proyecto de ley hace esos ajustes de referencia normativos para efectos de que quede coherente lo que se reguló en la ley 21.735 con lo que hoy día está en el decreto ley 3.500. Y como mencionaba el ministro, este proyecto de ley hace ajustes normativos solamente a los aspectos operativos y necesarios para el traspaso del seguro, sin introducir cambios de fondo al funcionamiento propio del seguro. En la lámina siguiente están nombradas las modificaciones del proyecto de ley que están por los ajustes formales al concepto de cotización adicional, los ajustes normativos y dónde se hacen esos ajustes en términos de articulado. Y en segundo lugar están también mencionados los artículos en los cuales se hacen los ajustes más de fondos por el traslado de la licitación que pasa de la AFP al administrador del Fondo de Autónoma Protección Previsional. Y finalmente también el proyecto de ley contiene las disposiciones transitorias que regulan en primer lugar el proceso que tiene que realizar el administrador del fondo para la primera licitación que le corresponde el 1 de agosto estar adjudicada para el 1 de agosto del año 2027. Y en segundo lugar, en el artículo segundo transitorio regula el empalme entre los contratos que hayan celebrado la AFP previamente y luego al que le corresponda firmar el administrador del fondo. Y esa es una norma que es muy importante en términos de la implementación porque los contratos del seguro de invalidez y sobrevivencia tienen un periodo de adjudicación, pero su periodo de liquidación es más largo que la vigencia del contrato, porque las invalideces, las denuncias se pueden hacer en un periodo, pero el proceso de calificación termina posterior a que ese contrato pierda su vigencia y por lo tanto la compañía que tenía ese contrato sigue pagando los siniestros y liquidando el contrato hasta que terminen todos los procesos que estaban adjudicados dentro de ese contrato y por lo tanto el artículo segundo transitorio deja clara cuáles son las responsabilidades que le corresponden a los administradores del contrato anterior con el que le corresponda firmar al administrador del fondo autónomo para efectos de que no queden dudas de cuál es la responsabilidad del financiamiento de los beneficios en cada uno de esos contratos celebrados. Y por último, hay un artículo que entrega facultad a la superintendencia para interpretar y aplicar las normas para y las instrucciones necesarias para la implementación de este proyecto de ley. Eso sería el contenido del proyecto de ley en términos formales y quedamos atentos a las preguntas. Hemos hecho tantas preguntas ya que... Sí, pues hicimos la pregunta, interrumpimos permanentemente, no dejaron terminar. Entonces yo quiero hacer la pregunta al ministro y a los presentes. ¿Qué queda más pendiente? Porque este proyecto es parte de los acuerdos y por tanto no vamos a dilatar o no vamos a entrar a revisar un acuerdo que ya está hecho. Tendríamos que, sería a mi entender, a lo menos inaudito, pues empezamos a revisar una ley que ya está publicada. ¿Queda algo pendiente que ustedes tendrían que exponer? Pregunto esto porque si no hubieran más consultas, si no tuviéramos dudas, yo no veo entonces razones como para que la próxima sesión votáramos el proyecto en general y en particular. Yo no veo esto y lo pasemos a la sala
prontamente, porque entre más dilatamos esto, más se va a dilatar en el tiempo el pago de lo que está dispuesto para los pensionados de Chile. ¿Tiene trámite normal? Es decir, votamos en general, se va a la sala, aplicamos... Perdón, presidente. Por favor. Es de artículo único, por lo tanto se puede discutir en general y en particular. Presidente, mire, esto fue parte importante del acuerdo, ¿no? Fue parte importante del acuerdo y además no hay modificaciones, no hay modificaciones sustanciales desde el punto de vista de la operativa. Ahora, a mí me gustaría, si fuera posible, que nos enviaran lo que está pasando con el seguro de lagunas, como ya se implementó en mayo, ¿no? Cómo está ocurriendo el seguro de laguna, la sustentabilidad del fondo, ¿ya? Y qué es lo que está pasando, ahí. ¿Ya? Creo que es algo que tenemos que... El comportamiento del fondo. Claro, que tenemos que revisar, presidente. Así que si fuera posible que nos enviaran, sería muy bueno. ¿Ya? Eso. Ya, la próxima sesión, si les parece a los presentes en la sala, nos convocamos para la votación del proyecto, en general y particular. ¿Les parece? No, la siguiente. No, porque no, si la última del mes es regional. Queda entre medio de una. No, pero la otra semana. De vuelta del feriado. Sí, de vuelta a las Cármenes. Loreto del Carmen, para que la saluden, por favor. El 23 de junio estamos convocados para votar en general y particular el proyecto. ¿Parece? El martes, todo el día. Sí, si no tenemos espacio para... Sí. José, no tenemos espacio ahí, no forcemos las cosas. ¿Les parece? Muy bien. Un acuerdo fantástico. Bueno, habiéndose cumplido el propósito de... Ya, perfecto. Mandateada antes que se vaya el senador García. A propósito del proyecto de recolectores de basura, que entiendo se aprobó en general. Entonces, mi idea y mi propuesta es que pudiéramos coincidir, si nos permite el presidente y usted lo mandata así, solicitarle a los comités que se ponga en tabla. El día 28 de julio es el día del recolector de basura, entonces sería interesante el próximo lunes unir esfuerzo todas las bancadas y que se pusiera en tabla para poder llevarlo a la sala la semana próxima. Pero usted va a la reunión esa. Sí, pues. Ya. Por eso pido que ojalá todas las bancadas de los distintos... Lo respaldamos plenamente. Representaciones políticas nos apoyen. La representación Unidos. del PS le da es el mandato, Fuera, unidad. Y si fuera... Sí, por favor. Ahí. Y yo me voy... Y yo Esta me está voy a despachada por la sumar- comisión. Yo lo sé, pero para que lo veamos en la sala y lo pongamos Yo me en la voy a tabla. sumar a los recolectores, ¿no es cierto?, de basura y también a los buzos. Habiéndose porque los buzos también cumplido el están propósito para el cual fue convocada esta sesión, esta se levanta.